Ok, muchachos, vamos entonces a empezar nuestra primera entrega de Echando Cuento, en donde queremos conversar con ustedes sobre los temas que estamos desarrollando en nuestra nueva exhibición para redes, que se llama Virus. Bien, entonces déjenme hacer algo aquí. Ay, a ver. Bien. Entonces está una, Darien, que va a estar con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Hola, Es un gusto. Hey, ¿cómo estás, Darien? muy bien, estamos listos. Ok, bien, Justo a tiempo, más o entonces. menos. Ajá. Bien, entonces, les quiero decir, muchachos, que es la primera vez, bueno, es la segunda vez que participo en un live. La primera fue con nuestros amigos del Museo de la Libertad, a quienes les mando un gran saludo y un abrazo. Y esta es la primera vez que yo estoy dirigiendo una sesión live, así que si ocurre una trastada, le voy a pedir sus disculpas. Bien, entonces Te acabas de les congelar un presento para poquito. todos los que no le conozcan a Daniel Montañez. Darío Montañez es el jefe de interpretación del museo y él quiere darle la bienvenida a nuestra primera sesión de Echando Cuento. Sí, quiero hablar. Sí, yo me llamo Darien, yo me encargo de toda la parte de como interpretación del museo. Nosotros, como saben, el Biomuseo es una institución que está fascinada por el mundo natural y lo que queremos hacer ante todo es ser un vínculo, una herramienta para divulgar conocimiento científico. Entonces, lo que hemos estado haciendo, evidentemente nos siguen por Instagram, así es que no tenemos ni que contarles que hemos pasado como ya tenemos casi mes y medio haciendo un experimento por redes. El museo cerró sus galerías al público el 15 de marzo, así es que lo que eh, estamos haciendo es tratando de mantener el museo abierto a pesar que las galerías estén cerradas. Y la manera de hacerlo es con esta exhibición temporal para redes que se llama Virus, que se basa en una serie de piezas publicadas en Instagram principalmente. Eh, lo, una exhibición temporal tuvo mucho tiempo hacerse. Yo creo que lo divertido de esto que estamos haciendo es que es un experimento muy rápido que nos permite investigar, redactar, diseñar y publicar en un tiempo muy corto. O sea, como ese periodo entre la idea y la publicación que es súper reducido. Y eso nos permite también ser mucho más flexibles. Estamos probando cosas nuevas. Esto que estamos haciendo hoy también es otro experimento más. Puede que sea un desastre, nos disculpamos. Eh, Ojalá que no. Lo que se nos ocurrió es que empezamos hace un par de semanas a producir, además de estas infografías, a hacer videos, animaciones para publicar en Instagram y ahora en YouTube. Lo que hicimos ahora que cambiamos de mes es, en lugar de hablar generalmente sobre el mundo de los virus, estamos concentrándonos en enfermedades virales. Y el primer video que hicimos, que lo publicamos ayer, si no lo han visto, vayan al YouTube a revisarlo, es sobre la poliomielitis. Entonces, el cuento de la polio es un cuento tan largo que fue súper difícil reducirlo, decidir primero qué contar y luego eso contarlo de una manera breve que sea contundente y se quedó por fuera un montón de cuentos, que hay cuentos así como súper interesantes. Cuentos que, así, Bochinches. cochambrosos, bochinche, envidia, celos. Miren, aquí están Así que todos los. la idea es hoy hablar de esas cosas, no ponerlas por escrito. Entonces, yo creo que arranquemos. O sea, yo le tenemos una hora nada Dale, más. Así que así yo es. quería primero, lo primero es, o sea, ¿qué es la poliomielitis? A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué es la Ok, polio? bien. Rápidamente. La poliomielitis es una enfermedad causada por un virus al que vamos a llamar poliovirus. Miren qué fácil. Poliovirus, poliomielitis. Y de hecho, muchas veces a la poliomielitis se le da el nombre nada más de polio. Así que si ustedes escuchan por ahí, ay, que mira, que casos de polio, no sé qué, pues se refieren a la poliomielitis. Ahora, la poliomielitis ocurre cuando el poliovirus infecta las neuronas de nuestra médula espinal, que es lo que está aquí en nuestra columna vertebral, y que nos comunica el cerebro con el resto del cuerpo, y a veces incluso puede llegar al cerebro. Y al destruir esas neuronas, ocasiona muchas veces parálisis. Ahora, los casos de parálisis entre personas que han sido infectadas por el poliovirus en realidad es relativamente, son pocos, pero lo cierto es que siempre había la posibilidad de que te pudieras quedar paralizado. En la mayoría de los casos te paralizaban las piernas, entonces quedabas con una parálisis de ellas. A veces incluso los brazos
y en otras ocasiones incluso el diafragma, que el diafragma es el músculo que está aquí debajo, que divide el tórax del abdomen y que es el principal músculo que se encarga de permitirnos la respiración. Así que por eso muchas personas morían ahogadas porque no eran capaces de respirar por sí mismas. Imagínense qué cosa tan horrible. Algunas de ellas eran entonces introducidas en un tubo que es conocido como el pulmón de acero, que fue una de las primeras máquinas de ventilación automática que produjeron los seres humanos. Básicamente era una lata donde metían a la persona y a través de aumentos o reducciones de la presión de aire dentro, entonces se comprimía o se expandía el abdomen de la persona. O sea, la máquina le movía los pulmones porque el paciente no era capaz de hacerlo. Y entonces tenías que vivir allá adentro, te pasabas el resto de la vida metido en esa máquina. A veces si eras uno de los afortunados, podrías pasar de repente 3 meses. Yo creo que por ahí leyendo había casos de chicos que en 3 meses como que recuperaban la capacidad de respirar por sí mismos, pero en otras ocasiones quedaban condenados a una vida dentro del pulmón de acero por el resto de su vida. Y entonces lo que pasa con la polio es que a pesar de que poco porcentaje de los infectados desarrollan la enfermedad, es bien contagiosa, Sí, ¿no? es extremadamente contagioso. Entonces, hay un paralelismo allí con el coronavirus. Si bien es cierto que el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, ocasiona síntomas en un porcentaje relativamente bajo de la población y provoca la muerte en un porcentaje aún menor, precisamente por el hecho de que es tan contagioso, ese porcentaje, aunque es poquito, en números absolutos es mucho y no es algo que podamos nosotros. Claro, y entonces la polio siempre había estado ahí, o sea, hay reportes de casos de polio, o sea, hay estelas egipcias que muestran figuras humanas con una... Información. ¿Ah? ¿Qué cosa? Era un sacerdote egipcio que vivió en el año 1400 a.C. y se llamaba Ruma, y busqué qué faraón reinaba en ese momento y era Tutmosis, no era Tutmosis, era Amenofis II, Okay, que sí. los que siguen ¿cómo que se llama? La egiptología, como yo, después hablamos de eso. Hay una tumba del faraón Amenofis II donde se encontraron un montón de momias, anyways, después les hablo sobre eso. Sí, siempre, sí. Sí, somos nerds absolutos. Sí, entonces, pues la polio siempre ha estado ahí, pero entonces lo que empezó a pasar en el siglo XIX es que empezó a volverse un problema más prevalente. Y esos como picos, esas primeras plagas que empiezan a pasar, como epidemias que pasan en los centros urbanos de Europa y luego en los Estados Unidos, empiezan a pasar a principios del siglo XX. Entonces, ¿por qué pasó eso? O sea, si el virus siempre había estado ahí, es súper contagioso, ¿y por qué no había epidemias? Una conexión evidente es que hasta ese momento, no había grandes ciudades con mucha gente viviendo encima de los otros. Pero yo creo que cuéntanos un poquito sobre, a ver, cuál es como el ¿Cuál es gatillo la que razón? desata esas cosas. Así, porque pues ciudades siempre había habido, o sea, desde la Edad Media. ¿Qué hacía diferente las ciudades europeas del siglo XIX y las norteamericanas de las del siglo XVIII, por ejemplo? Exacto, lo que sucede es que a pesar de que el poliovirus había estado dando vueltas en el mundo desde hace muchísimo tiempo y había estado causando enfermedad a uno que otro ser humano, los casos empezaron a hacerse más frecuentes, como dices tú, a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, porque en estas grandes ciudades occidentales ya se estaban aplicando medidas de higiene pública, higiene de salubridad. Y Entonces, consecuentemente, todo lo contrario, eso no se imaginaría que todo lo contrario. una ciudad entre más limpia, más segura y menos enfermedades hay, por alguna razón. Exactamente. ¿Y Por eso es que en realidad, por qué limpiar la ciudad desataba el polio? mire, pues resulta, Darien, que la razón está en los anticuerpos de la madre, porque todo bebé al nacer tiene una cuota, una reserva de anticuerpos que su mamá produjo y que quedan con el bebé durante los primeros meses de vida. Y son anticuerpos contra todas las enfermedades que la mamá ha experimentado en su vida. Entre esas, la poliomielitis. Así que si el bebé en esos primeros meses de vida recibía el poliovirus y él entonces entraba en contacto con él, no pasaba nada porque los anticuerpos de su madre eran capaces de eliminar la mayoría de los poliovirus y los poquitos que quedaban
eran capaces de despertar la respuesta inmunológica del bebé para que él se hiciera inmune por sus propios medios, pero no eran demasiados como para causar la enfermedad. El problema entonces estaba en que los bebés no entraban en contacto con el poliovirus durante esos primeros meses de vida, sino que cuando los anticuerpos de su madre se habían agotado, allí entonces es que más tarde en su vida entraban en contacto con el poliovirus y por eso se daban esos casos. Ahí está la relación esta ilógica entre por qué la higiene de las ciudades empezó entonces a favorecer la aparición de casos de poliomielitis. Y entonces empiezan a ver estos brotes que son muy documentados en prensa y empieza a darse esta relación como estas olas de polio que pasaban todos los años. Pasaba en Norteamérica durante el verano, cuando hacía calor. En el trópico estaba relacionado con la época lluviosa, estamos encontrando referencias. Entonces, esos casos, era una enfermedad que se hacía cada vez más prevalente y empieza a haber casos famosos, o sea, gente reconocida. De repente a Franklin Delano Roosevelt le da una parálisis que mucha gente está como de acuerdo que era poliomielitis y queda postrado en una silla de ruedas por el resto de su vida. Y eso, al aumentar la población, aumentar la prevalencia de estos casos, empieza a haber un proyecto masivo de tratar de buscar una solución. O sea, ya las vacunas se habían inventado, ya la gente sabía que existía tal cosa como una vacuna. Cuando eventualmente se identifica el germen como un virus, empieza un trabajo coordinado de un montón de laboratorios alrededor del mundo para tratar de conseguir una vacuna. Eso empieza a suceder bien temprano en el siglo XX y no es sino hasta el 55 cuando se aprueba una vacuna. Y por ahí en el camino, no sé, cuéntanos un poquito sobre quién era Hillary Koprowski y qué es un licuado de sesos. Eso, gracias. Todos comieron, nadie está comiendo. Sí, nadie come en estos momentos porque viene una historia bien como... pero son de mis favoritas. Son de estas de salseo, pura fantasía. Ok, bien. Resulta que cuando uno está investigando sobre las vacunas contra la polio, hay dos nombres que se te vienen inmediatamente a los ojos. Está el de los médicos Jonas Salk y Albert Sabin. Pero la mayoría de textos como que obvia a este señor llamado Hillary Koprowski. Entonces quiero hablarles un poquito de él. Resulta que en 1948, unos cuantos años antes de esos otros dos señores, Sabin y Salk, Hillary Koprowski, un médico polaco que trabajaba en los Estados Unidos, estaba tratando de desarrollar, como muchos otros científicos, una vacuna que previniera la polio. Y la cosa es que él quería desarrollar una vacuna utilizando ratas de laboratorio. Tomaba ratas de laboratorio, las infectaba con el poliovirus y entonces iba debilitando el virus poquito a poquito y la idea era generar una cepa del poliovirus que no produjera en los humanos la enfermedad, pero sí produjera la respuesta inmunitaria para darte entonces una resistencia que se mantuviera de por vida. Al virus de verdad, o sea, este virus atenuado te protegía contra el virus salvaje. Contra el virus salvaje, así es. Y la cosa es que entonces él, como hacía reproducir el virus, se lo inyectaba a las ratitas, pobrecita de laboratorio, y entonces se reproducían en el cerebro de las ratitas. Él lo que hacía para preparar sus preparados era agarrar los sesos, los metía en una licuadora, los licuaba, y entonces ahí quedaba en sustancia, lo que podríamos decir que era la vacuna. Entonces, en 1948, él inyectaba esas sustancias a monitos, que eran, desafortunadamente, pues eran los animales de laboratorio, a ver si ellos desarrollaban la enfermedad, y en algún momento los monitos, a pesar de inyectarle ese licuado, ya no se enfermaban. Entonces él dijo, estamos listos para las pruebas con humanos. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué crees que hizo, Darío? Yo no sé qué hizo. Puso un anuncio, no sé, en Craigslist. O sea, él lo probó consigo mismo. Le preguntó a su asistente, hey, ¿qué tal si nosotros lo probamos en nosotros mismos? Y el asistente dijo, ¿y qué dale? Y di cuenta ahí que una mañana tomaron entonces los sesos, los licuaron y después se tomaron un licuado de sesos de rata y parece que funcionó porque no les dio nada. El problema es que luego se dieron cuenta que su preparado no era confiable y que en ciertos casos el virus podría regresar de esa cepa atenuada
a la versión salvaje y que sí provocaba enfermedad. Por eso es que Hillary Koprowski ha pasado a la historia y es muy poco recordado, pero fue uno de esos primeros pioneros en tratar de conseguir una vacuna. Ok, entonces ahora hablemos de lo que la gente sí conoce, o sea, Salk y sabe. Así es. O sea, ¿en qué Bueno, momento pasa esto? ¿En qué fecha es este trabajo de Kaprowski? Koprowski se tomó su licuado en 1948, más o menos. Ok, sí. Ahí, si no, me disculparán, pero por allí, finales de la década del 40, porque la década del 40 fue la década en la que los brotes empezaron a intensificarse. Y la década del 50 también empezó bien horrible. De hecho, en Panamá tenemos registros de la que pudo haber sido la peor epidemia de polio entre 1950 y 1951. ¿Por qué no echas un cuento sobre eso, Darío? Sí. Sí, bueno, o sea, en Panamá también pasaba igual que el resto del mundo, estos como brotes cíclicos, y era una parte de, como de la realidad de vivir en, no sé, en el mundo. De hecho, revisando periódicos, referencias, no sé, como memorias de gente que vivía en ese tiempo, hay muchísimas referencias a que, ¿sabes? Bueno, era la época de la polio, así que se cerraron las piscinas, se cancelaron los eventos públicos, había todo esto medio que distanciamiento social también, o sea, no había mucho conocimiento de cómo se transmitía la enfermedad, pero se sabía que de pronto en las ciudades, cuando hacía en el verano en Norteamérica, en la época lluviosa en Panamá, había un par de casos. Igual que pasa en Norteamérica, en Panamá, esos casos que se daban esporádicamente todos los años empiezan a aumentar de frecuencia hasta que a finales de 1950 hay como un brote muy profundo, muy serio en El Chorrillo, en la ciudad de Panamá, y empiezan a subir los casos, al punto de que se aplican, o sea, se cancelan todos los eventos públicos, se prohíben las reuniones de más de números grandes de personas, y una cosa que llevó, no sé, que causó mucho revuelo es que el carnaval, la institución sagrada de la panameñidad, se tiene que cancelar en el año 51, mientras se controla el brote. Y de nuevo, controlar el brote no significa atacar el vector o encontrar la solución a la enfermedad, sino simplemente, no sé, separarse, no sé, cruzar los dedos y esperar a que bajara. Sí. Hay montones de no sé, noticias que hablan de los enfermos que estaban en Santo Tomás, hay artículos en revista Lotería que le explican al público qué es la enfermedad, cuáles son los tratamientos, o sea, cómo atender, yo creo que los síntomas de la enfermedad más que la enfermedad misma. Entonces, todo eso, digo, todas esas noticias vienen conectadas con la noticia que está pasando, que es este desarrollo, trabajo de investigación que pasa en el resto del mundo, en Europa, en Norteamérica, de laboratorios probando muchas cosas. O sea, ya se sabía cómo funcionaba una vacuna y cuáles eran las maneras de atenuar virus o no sé, machacar virus para usar las piecitas para despertar esta respuesta inmunológica en los humanos. Eh, Así que, y esos trabajos de investigación van avanzando en paralelo, hay diferentes escuelas y las dos escuelas que terminan reuniendo son, no sé, los de Sabin y los de Salk, que tienen dos principios muy diferentes que están explorando. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son esos principios? A ver. Ok, aquí tenemos que entonces conocer un poquito cómo se hacen las vacunas. No somos expertos, muchachos, pero nosotros estamos para ustedes. Entonces, esto es lo que comprendemos. Las dos principales categorías, porque hay muchos tipos de vacunas, muchachos, pero los dos tipos principales serían, uno, la vacuna de virus atenuados y segundo, la vacuna de virus inactivos. A veces les llamamos de la siguiente manera: vacunas de virus vivos y vacunas de virus muertos. Yo me estoy resistiendo a utilizar esta manera de describirlas porque, a pesar de que todavía es polémico, pues yo me uno a los científicos que consideran que los virus no están vivos, sino que son No es tan como bien. Así que robots. no puedes matarlo, entonces. No Sí. puedes matar lo que no está Deben vivo. activar. Imagínense los virus como que si fueran robotcitos y ellos hacen lo que hacen, pero no porque están vivos, simplemente porque un montón de reacciones moleculares son lo que lo permiten. Anyways, entonces, una vacuna de virus atenuados se produce de la siguiente manera. Tú tomas al virus salvaje, el virus que produce la enfermedad,
y entonces tú, digamos, lo obligas a que se reproduzca en condiciones que no son aptas para él. Es decir, no les vas a cultivar en las células del cuerpo humano que él está, digamos, programado para infectar. En el caso de poliovirus, pues entonces tú no le pones a desarrollarse en tejido, digamos, cerebral humano, no, sino que intentas entonces que se reproduzca en otros tipos de tejidos. Por ejemplo, Un riñón de una... los animales. Sí, exactamente, no tengo idea qué estaban utilizando, pero en otros tipos de tejidos. Lo que sucede es que el virus, con cada reproducción, se va adaptando más. Recuerden que los virus, a pesar de no estar vivos, según muchos científicos, sí están sujetos a las mismas leyes que dominan la evolución. Así que con cada generación solamente permanecían activos aquellos virus que estaban más adaptados a infectar esas células que no eran las células humanas. ¿Ok? Así que con cada reproducción, al final, iba adaptándose más a ese nuevo tejido, pero a la vez iba perdiendo la capacidad de infectar eficientemente las células humanas, que sí infectaban. O sea, se les olvidaba cómo atacar células humanas. Exactamente, se les olvidaba. Y bueno, finalmente, o sea, mientras tanto están los científicos cada cierto tiempo agarrando un poquito de esos virus e inyectándolos en, pues, el pobre animalito de laboratorio que fuera el sujeto de prueba. En el caso de los virus se utilizaban sobre todo monos y chimpancés por su similitud en genética con nosotros en cuanto a tejidos. Así que eventualmente se daban cuenta que el chimpancé, a pesar de haber sido inyectado, ya no se enfermaba, no desarrollaba la parálisis, pero le hacían pruebas de su sangre y se daban cuenta que sí tenía los anticuerpos contra el virus. Y ahí es que decían, ok, mira, este suero ya está teniendo la capacidad de ser vacuna. Entonces, básicamente, ese es el proceso por el que se crea una vacuna de virus atenuado. El otro proceso es el el que crea vacunas de virus inactivos. Prácticamente tú alteras la forma del virus, alteras su estructura molecular de la superficie, sometiéndolo a sustancias químicas muy fuertes como la formalina. Entonces, agarras el virus, lo metes en una solución con formalina, que por cierto, la formalina, también llamada formol o formaldehído, es lo que se utiliza para preservar los cadáveres. ¿Recuerdan? De eso. Ok. Pero es súper fuerte. Así que entonces, básicamente el virus sufría una alteración, las moléculas de su superficie, que son las llaves que él utiliza para entrar a la célula humana, se destruían y entonces ya no podía meterse a la célula, o al menos no tan eficientemente. De repente algunos sí podían hacerlo, pero ya no tan eficientemente como antes, ya no en el mismo número, ¿ok? Entonces, no, perdón, en las de inactivos no pueden. Entonces, al final lo importante es poder introducir estos virus que han sido atenuados o han sido inactivados a tu cuerpo para que las células de tu sistema inmunológico se pongan en contacto con él y para que lo reconozcan y desarrollen defensas. Tú prácticamente estás engañando a tu sistema inmunológico, le estás haciendo pensar que está frente al virus de verdad, al virus original, para que él desarrolle la inmunidad, pero sin producir la enfermedad. Claro. Entonces tenías estas dos escuelas de pensamiento que estaban trabajando más o menos en paralelo. La gente de Salk trabajando con las vacunas atenuadas y la gente de Sabin trabajando con el virus Al revés. infectado. Al revés. Ok. Entonces, todo el mundo estaba consciente de que ese trabajo estaba pasando, o sea, era el flagelo de la polio. Entonces, claro, todo el mundo estaba diciendo que chuleta, por poco digo, que chuleta, ¿cuándo esos científicos van a hacer la vacuna? Pero se apuren, claro. Hay que recordar que eso toma tiempo, muchachos. O sea, y obviamente estoy seguro que estos científicos hubieran querido tener de la noche a la mañana lista la vacuna, pero no, tomaba un montón. O sea, claro. Y de nuevo, cada vez que había un éxito en el proceso, era noticias. O sea, estaba, ¿sabes? Logra Salk esto y de repente Sabin logra esta otra cosa. Y esa carrera de investigación que pasa en paralelo. Por supuesto que esas dos escuelas no era que fueran las mejores amiguitas del universo. No, exactamente. Entonces, lo que termina pasando es que, bueno, de repente, después de que se logra encontrar que Salk anuncia que su vacuna es exitosa, empiezan el proceso muy cuidadoso de pruebas en humanos. Entonces llega un momento en que, o sea, hay una foto de Salk famosamente, no sé, como que lleva a sus hijos a ser inoculados con la vacuna que él hizo para
una movida de propaganda maravillosa, o sea, no solamente él confía en el trabajo que hizo, sino que, digo, qué mejor manera de demostrar que tú te comes tu cuento que llevando a tus hijos a ser inoculados. Entonces, por supuesto que todo el mundo está mirando a Salk. Sabin sigue trabajando de su lado, convencido de que el proceso que está, no sé, la ruta que está siguiendo Salk no es la mejor, que tiene estos peligros adicionales, pero de Hablemos repente de esa enemistad. de esta enemistad, sí, dale, bueno, cuéntame, tú eres el que sabe el bochinche. Ok, esto es para ¿Team recordar, Salk o Team muchachos, Sabin? que hasta los científicos son seres humanos, ¿ok? Y así como todos nosotros, ellos no están exentos a las pasiones humanas. Pues se imaginan que ya estamos a mediados del siglo, de la década del 50. Ya entonces prácticamente la carrera por desarrollar una vacuna está siendo disputada por estos dos señores. Jonas Salk, que quería conseguir una vacuna de virus inactivos, es decir, completamente incapaces de infectar, y Albert Sabin, que quería conseguir una vacuna de virus atenuados, ¿ok? Y ellos están convencidos que su forma es la mejor. Y al final surgió esta rivalidad increíble. Cuentan que Albert Sabin no podía escuchar el nombre de Jonas Salk. Y de hecho, Albert Sabin decía que Salk estaba tomándose demasiados riesgos porque lo estaba haciendo demasiado rápido. Él decía que la ciencia no podía ser apresurada. Jonas Salk, por el contrario, él sentía la premura, él estaba convencido de que debía hacer lo posible por hacerlo lo más rápido posible para tratar de tener lista la vacuna antes de la siguiente temporada de polio. Claro, que cada año era peor, o sea, cada año venía peor que el anterior. La peor, o sea, horrible. En Estados Unidos, la peor, aquí en Panamá, la peor epidemia parece que ocurrió entre el 50 y el 51. En los Estados Unidos creo que fue en el 52 la peor epidemia. Y precisamente coincide con el 52, con el año en el que Jonas Salk empieza a hacer sus primeritas pruebas en animales, si no me equivoco. Sí. Así que, y bueno, pues, entonces Sí, eran personas que no se eventualmente podían ver. esas pruebas que está haciendo Salk pasan y empiezan a haber pruebas en humanos. Entonces hay una generación que le llaman, no sé, los pioneros de la polio, que son estos niños que empiezan a ser inoculados para hacer una prueba de mayor escala, y eso pasa en los Estados Unidos y pasa en Europa. Entonces esa primera generación que pasa, eso es como en el 54 también, 53, En el 54. 54, En el exactamente. 54 empieza ese trabajo. Entonces, Pruebas en humanos. al ya como haber más pistas de que están en el camino para encontrar una solución, una vacuna, a un problema tan generalizado en el planeta entero, empieza a desarrollarse la capacidad de fabricar la vacuna de manera masiva. Entonces, se empieza a construir la capacidad en laboratorios en Estados Unidos, Canadá y creo que en Europa también, para que el momento en que ya la receta se conocía, o sea, bueno, en el medio científico no es como que tú estás trabajando en secreto y tu trabajo que es tuyo no se lo muestra al resto de la gente. O sea, parte de el método científico se basa en la famosa, no sé, evaluación de pares, que es que tú tienes que presentar tu trabajo y todos otros expertos evalúan para como validar que estamos avanzando en la dirección correcta. Así que se basa en esta, no sé, como compartir el conocimiento. Entonces, el momento en que ya el proceso está, no sé, se ha demostrado que es efectivo y que cada como etapa de evaluación se demuestra que vamos bien, que no hay ningún, no sé, problema paralelo o ninguna como consecuencia negativa a la vacuna, se empieza a trabajar en esta capacidad de fabricar la vacuna a gran escala. Entonces, todo eso, cuando finalmente no sé, que se declara exitosa la vacuna, se da una conferencia de prensa, que eso pasa ¿qué es? En el 55, El 12 de abril de 1955. el 12 de abril del 55 hay una conferencia de prensa donde se declara exitosa la vacuna. E inmediatamente, ese mismo día, se empieza la fabricación a gran escala de las vacunas para poder arrancar con una campaña masiva de vacunación alrededor del mundo. Lo que pasa, por supuesto, es que por más que haya laboratorios fabricando vacunas, en el mundo habitan billones de personas. Entonces, realmente la, eh, hay como mucha presión porque todo el mundo quiere la vacuna. O sea, cuando se empieza a fabricar, y que se fabrica a mucha velocidad, hay muchas noticias. O sea, los periódicos de ese momento, cada día hay noticias de que
¿sabes? Ya se está fabricando la vacuna, los laboratorios de Estados Unidos tienen la capacidad para empezar a atender la población. Y entonces, en ese momento, ¿se acuerdan? La zona del canal era un territorio norteamericano. Entonces, los periódicos panameños que se dirigían a esa población, hay como muchos titulares que hablan de eso, de que, ¿sabes? Ya están los Estados Unidos fabricando la vacuna, no se preocupen, y va a haber capacidad para los Estados Unidos y para los territorios o las no sé, posiciones de los Estados Unidos alrededor del mundo. Porque por supuesto que en la zona del canal y en la ciudad de Panamá había mucha gente que también estábamos afectados por la plaga. Entonces, cuando Por cierto, se muchachos, nada más para que sepan que Darien se leyó un montón de periódicos del Panamá América de la década del 50 y 60. por supuesto, nerd completamente. Y de hecho, digo, yo creo que hablaste un poquito como de los celos entre Saben y Salk. Mucho celo pasa de ahí, que de repente uno de ellos es el que sale en la portada de todos los periódicos, o sea, Vale, San Jonás Salk con sus vale. frascos, o sea, de nuevo, no estamos minimizando su aporte, pero chuleta, es calle arriba, ganó calle arriba. Y entonces, Obviamente le dieron mucha cobertura periodística porque fue el primero que consigue desarrollar una vacuna que aparentemente es efectiva. Entonces, y el claro. mundo ha estado esperando eso por décadas, muchachos. Por eso es que al final recibe una gran cobertura mediática. ¿Y También qué, y porque qué hace Jonas Sabin? ¿Qué hace Sabin en ese momento? O sea, no, ¿qué hace calle Sabin, abajo? Ajá. Sabin, él, mientras tanto, él está trabajando en su propia vacuna, pero entonces él dice a todos los que estaban dispuestos a escucharles que él estaba seguro que esa vacuna no iba a funcionar y que probablemente esa vacuna ocasionaría casos de polio, que era lo que más le preocupaba. Así que él ¿Y, estaba como mal agüero. y por qué en qué se basaban esas dudas? O sea, ¿cuál era como el punto débil de la escuela de pensamiento de Salk? Ok, tenemos que regresar entonces a los tipos de vacunas. Recuerden que hay muchas más, pero estamos nada más evaluando estos dos tipos. La vacuna de virus inactivos, vacuna de virus atenuados. Nada más para recordarles, la de virus inactivos es la que prácticamente deforma el virus y el virus ya no es capaz de infectarte. ¿Ok? Y que es la que estaba haciendo Jonas Salk. Mientras que la de virus atenuados es una que tú generas una cepa que ya no está especializada en el ser humano y si bien es capaz de infectar tus células, solamente puede hacerlo muy, muy poquito. Lo suficiente como para despertar la respuesta inmunológica, pero no para enfermar. Ese era el principio de la vacuna de Sabin. Ok, las ventajas y desventajas de uno y otro son las siguientes. Las vacunas de virus inactivos usualmente requieren más dosis porque tú inyectas y ese virus que no es capaz de infectarte, no es capaz de meterse a tus células para replicarse, simplemente estará allí en tu sistema hasta que sea eliminado. Por tanto, puedes entonces despertar una respuesta inmunológica muy débil, ¿ok? O una respuesta inmunológica que no genera memoria de por vida. Entonces vas a necesitar muchas dosis de refuerzo, ¿ok? Bien, esa es la desventaja principal de una vacuna de virus inactivos como la de Salk. La ventaja principal de una vacuna de virus atenuados como la de Sabin es que si bien es un virus atenuado, aún tiene la capacidad de infectarte. Entonces existe la posibilidad de que infecte tus células en número suficiente como para desarrollar la enfermedad. La ventaja de ese tipo de vacunas es que tu cuerpo se encarga de replicar de manera controlada, pero se encarga de replicar un poquito más, una cantidad un poquito superior de ese virus para que la respuesta inmunológica sea más fuerte y genere una memoria de por vida. Así que se requieren menos dosis para generar una respuesta inmunológica eficaz. Sí, y entonces, bueno, hablando de esos como puntos débiles, eh, en el proceso de este montón de laboratorios tratar de construir la capacidad para fabricar esta vacuna exitosa de Salk, empieza igual como yo creo que los temores de Sabin de el trabajo apresurado y tal vez descuidado por el apuro que trae cansancio, podía Exactamente. tener como generar problemas. Lo que Sabin creía era que Salk se estaba apresurando mucho y aunque Salk había escogido el camino de las vacunas de virus inactivos, que al final no consiguiera inactivarlos por completo. Eso es lo que él temía. Y por eso decía, esa vacuna va a terminar causando, miren, va a terminar causando Sí. enfermedades. Van a ver. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es el incidente Cutter? Vamos al De incidente. nuevo. Incidente Cutter. Bien, resulta que cuando se anuncia al mundo el 12 de abril de 1955 que la vacuna de Salk está lista y que es eficaz, entonces
el gobierno de los Estados Unidos empieza a comprar vacunas de diferentes compañías farmacéuticas que habían estado produciendo la vacuna siguiendo, digamos, la receta de Salk. Una de estas compañías era la compañía Cotter, que estaba ubicada en Berkeley, en California, en las afueras de San Francisco. Y resulta que estaban utilizando las vacunas producidas por esta compañía para vacunarse, organizaron un montón de campañas de inmunización y de repente comenzaron a aparecer casos de niños paralizados después de haberles aplicado la vacuna. ¿Se imaginan? O sea, eso fue, yo no sé, traten de ponerse en los zapatos de, yo no sé, de Salk en esos momentos, o de las familias que habían estado esperando esta vacuna por tanto tiempo. Y resulta que Sabin estaba diciendo, Albert Sabin estaba diciendo que, ven, yo les dije, no me hicieron caso. Que el gobierno de los Estados Unidos suspendió los programas de inmunización hasta que pudieran ellos evaluar qué era lo que había pasado y se dieron cuenta que no era un defecto de la receta de Salk, sino de los procesos de manufactura de esa compañía. Esa compañía Cotter era una compañía muy pequeña, no tenía muchos procesos ¿cómo podríamos llamarle? Así como de revisión, de evaluación de calidad y esto. Y este es el bochinche, que dicen que entre los viales donde iba la vacuna se les habían ido algunos que sí tenían el virus activo, imagínense. Y esos fueron los que produjeron. Pero Control bueno, de calidad. Sí. sí, control de calidad. ¿Ven? Y digo, Así ¿se que, imaginan el escándalo que fue eso? O sea, después de una noticia que está todo listo, de repente no te vacunes renunciar. y que se detiene todo el proceso de vacunación en los Estados Exactamente, Unidos. creo que la ministra de Salud de Estados Unidos de la época renunció, creo que se le pidió la renuncia a otros funcionarios. Dato curioso, nadie de la compañía, ¿cómo es que se llama? De la compañía Cotter resultó afectado. Dato curioso. Pero bueno, es un ejemplo que nos ilustra sobre siempre la importancia de mantener los controles de... Sí, y de la longitud, el tiempo que toma investigar y producir una vacuna para la polio se conocía desde el principio de los tiempos, para hacer el paralelo con el COVID-19 que estamos enfrentando ahora, que es una cosa nueva. De igual, tenemos en el mundo un montón de laboratorios haciendo experimentos y hay un apuro terrible, todo el mundo quiere tener la vacuna, Claro. el apuro está cansancio. Entonces yo pienso que hay como muchos paralelos que podemos aprender de Sí. los casos anteriores. O sea, yo creo que debemos conjugar estas dos formas de pensamiento. La de Salk, que él era consciente de la necesidad de conseguir una vacuna lo antes posible y él quería proteger a la mayor cantidad de niños contra la siguiente oleada de polio. Y la de Sabin, que era la que abogaba por tomarse el tiempo, asegurarse de que la vacuna fuera lo más segura posible, etc. Entonces, de alguna manera tú debes alcanzar un punto medio entre estas dos Claro, vertientes. sí, sí. Hablemos qué pasa en Panamá. O sea, en Panamá la vacuna, bueno, la vacuna se anuncia en el 50. Entonces, básicamente, eso es el 12 de abril, el 12 de abril del 55. Entonces, Sí. ese mismo día, todos los titulares del mundo anuncian éxito. Se encontró la vacuna, estamos trabajando, paciencia. Una semana después, en Panamá, los periódicos ya anuncian que de esas vacunas que estaban produciéndose en los Estados Unidos, habían llegado a Panamá 3.000 unidades. O sea, las primeras unidades llegaron a Panamá en avión refrigerado directamente a la zona del canal. Y se estaba preparando el proceso para empezar a inmunizar a los habitantes de la zona del canal. De esas 3.000, el periódico menciona que hay 600 unidades que fueron destinadas a los habitantes de la ciudad de Panamá. Entonces, el proceso de inoculación, de vacunación empieza al día siguiente, o sea, el 22 de abril, que es Sí, el 10 22 días de después abril. del anuncio, o sea, es inmediatamente, o sea, se anuncia la vacuna el 12 y el Oh, 10 días después empieza la vacunación en que es la como zona una del canal. semana Es después. un proceso relativamente rápido. Sí, sí, una semana después. Y entonces esas 600 dosis se aplicaron en el hospital, en la clínica San Fernando. Entonces, porque la pregunta que teníamos, o sea, está muy documentado qué pasó cuando empezó a vacunarse en los Estados Unidos o en Europa, en,
En Panamá tocó un poquito más de trabajo ponerse, como decía Luis, a leer periódico viejo, a Sí. encontrar esas referencias. Entonces, Pero estas podemos son, decir que fue de 1955. exactamente, entonces estas primeras vacunas eran inyectables. Entonces, el proceso de vacunación tenía uno que, por supuesto, eh, someterse a una inyección, que tiene también más difícil convencer a un niño de que se vacune cuando hay una inyección involucrada. Pero aún así, por supuesto que todas las mamás querían que sus hijos estuvieran Ah, vacunados. La diferencia, otra diferencia básica entre la vacuna de Sabin y la vacuna de Salk es que Sabin terminó desarrollando una vacuna que era administrada de manera oral. Entonces, en, tomabas así con un cubito de azúcar. en un cuito de azúcar, en un gotero, yo digo, lo que ahora mismo, como saben, la polio no es una enfermedad terriblemente común. De hecho, está casi erradicada. Yo, en parte del proceso de investigación, hablé con mi papá, para preguntarle si él se acordaba. Pues no, mi papá estaba vivo en ese momento, pero él no se acordaba cómo es su proceso. Él, como sí me contaba que él se acuerda de cuando empezaron a llegar las vacunas orales y que pasaban busitos de enfermeras en la escuela y te daban la vacuna. Porque de hecho estamos hablando del 55 que se aprueba la vacuna de Salk, pero los procesos de vacunación continúan por mucho tiempo, porque de nuevo, de una vez, en una sola temporada, vas a poder vacunar al 100% de la población. Eh, Claro. Así que ese proceso es relativamente largo. Cuéntanos un poquito entonces, Luis, de cómo termina el cuento de Sabin, o sea, cuándo Sabin desarrolla su vacuna. Ok. Bien, entonces, estamos en la década del 50, estamos en la década del 50 todavía, ¿ok? Un año después de que la vacuna de Salk empezara a ser aplicada a las personas, Albert Sabin tiene ya su vacuna lista, que es una vacuna de virus atenuados y es oral. ¿Ok? Pero resulta que necesita hacer las pruebas en seres humanos. Y el gobierno estadounidense pues ya no estaba tan interesado porque dice de que, oye, pero ya Salk, ¿acaso no te enteraste? Salk ya desarrolló vacuna porque quiere una Sí, ¿yo tuya. para qué? Ajá. Así que Sabin, Albert Sabin la tuvo más difícil. Por eso es que yo supongo que él desarrolló tanto resentimiento que no le podías hablar de Salk, de que, ¡ah, este desgraciado! Y bueno, hay un cuento súper chévere que cuenta que, bueno, nuevamente estamos en la década del 50, los estándares de ética del momento como que no eran los mismos que ahora. Y entonces él se fue a una prisión, habló con el alcaide de la prisión y le dijo, ¿me dejas hacer los ensayos clínicos con los prisioneros? Y entonces, no debería reírme, pero bueno, Claro. digamos que estos prisioneros fueron los primeros en probar que la vacuna funcionaba, que al menos no, con ella no ibas a desarrollar la enfermedad. Así que sí, les Digo, también ofreció a Sabin le tocó, como que ya al haber tanta gente vacunada con su vacuna, la vacuna Salk en los Estados Unidos, no había como una suficiente población para que los ejercicios no no lo sé, de sé, validez. Entonces tuvo supongo, que irse. supongo también, supongo. Ajá. Estamos hablando del 56, que es un año nada Sí. más, es casi un año después. Pero Ajá. puede ser. La cosa es que Sabin al final termina entrando en contacto con científicos en la Unión Soviética, fíjate tú, porque ellos Traición, allá en la alta Unión traición. Soviética sí estaba dispuesto a probar la vacuna para ellos tener su propia vacuna. Así Ajá. que entonces Sabin les envió su receta, les envió sus vacunas y allá se hicieron un montón de pruebas. Pero finalmente en el 61 podemos decir que la vacuna de Sabin ya completamente está probada de que funciona Ajá. y es autorizado su uso en los Estados Unidos en el 62. Así que desde el 62 tenemos campañas masivas de vacunación en Estados Unidos y creo que también en Panamá y en muchos otros Sí. países. Entonces hablemos de la erradicación, o sea, ¿qué pasa después? Esta enfermedad que había estado junto a nuestra historia desde el principio de los tiempos, se vuelve un problema muy serio a principios del siglo XX. La ciencia, después de mucho trabajo, logra encontrar estas vacunas y empieza un proceso masivo de lograr que tanta población como sea posible esté inmunizada contra la enfermedad. Y al lograr no sé, la inmunidad de rebaño, o sea que todo el mundo está ya como protegido contra el virus no tiene para dónde reproducirse y va desapareciendo gradualmente de la Exactamente. población. Entonces, La ventaja, bueno, esa es la exacto, la teoría ventaja detrás del de la... coronavirus Ajá. es que
Aparentemente el poliovirus no tiene un animal silvestre que sirva de reservorio, así que el reservorio de poliovirus es nada más la Los comunidad de humanos. seres humanos. Así que si Sí. tú puedes inmunizar a todos los seres humanos, tú vas entonces a erradicar el virus, que es lo mismo que A ocurrió con el extinguir virus el de virus. influenza. No había un reservorio silvestre. Sí. Exacto. Y entonces ese proceso de extinción empieza a suceder. O sea, con la proliferación de las vacunas, los dos tipos que empiezan a usarse en paralelo, dependiendo de las condiciones de los diferentes sitios, se va como que empujando el virus hacia las esquinas más remotas y poco a poco diferentes países van logrando declarar la enfermedad erradicada. Eh, Exacto. y ese es un trabajo que empieza a suceder en el continente americano. Y, o sea, uno de los primeros países en el Caribe, hay, no me acuerdo si son las Islas Vírgenes, Cuba lo declara bien temprano y poco a poco empiezan a declararse más países libres de la polio. Eh, En Panamá, Panamá lo hace, sí, Panamá lo hace, tenemos cambio de batería, en el 72. O sea, en en el el 72 72, Panamá eso se es muy bueno, declara, ¿eh? Buscamos que es muy sí, bueno. es uno Estamos de los libres primeros los primeros. países o sea, en el continente americano, los primeros países en declararse libres de polio son repúblicas en las Antillas, en el Caribe. El 72, Panamá y Costa Rica se declaran el mismo año libres de polio. Entonces, Ajá, los Estados Unidos demora 7 años más. En el 79 se declaran más libres de grande, polio. el Sí, son 79. mucho más grandes. Y entonces, poco a poco empieza a avanzar ese proceso como de extinción de la enfermedad en el medio silvestre. En la peliculita que publicamos en YouTube, hicimos una pequeña animación de un mapa que muestra a medida Vayan que a van verla, pasando las vayan a verla. décadas cómo va poniéndose el mapa, que empieza todo morado de polio, limpiándose, hasta que termina quedando completamente blanco. Creo que el último reporte silvestre es en Perú, y es bien reciente, es en el 90 y tanto, ¿no? 94, ¿no fue? En el 90, no, creo que un poquito más, creo que en el 92, y entonces el continente americano se declara libre de polio en el 94. Y es el Primer primer continente continente en declararse libre de polio. completamente libre de polio. Y de ahí, o sea, el esfuerzo, que es un esfuerzo masivo de instituciones de salud mundiales, siguen trabajando para irlo empujando y eliminando. Y hoy la polio, no, que era una enfermedad que era el terror de las familias, ya en el continente africano no existe. O sea, aquí no hay de qué temer, pero todavía se dan casos en algunos países en el sudeste asiático y en África. Entonces, el trabajo de erradicación sigue pasando. Hay muchísima gente trabajando y trabajando usando los dos tipos de vacunas. Tú me estabas contando hace un rato como que había o sea, que uno se usaba en unos casos y el otro tipo se usaba en otros casos. Como Sí, las ventajas y las desventajas de la oral versus de la atenuada versus la de los machacados. sí. Bueno, lo que sucede es que, nuevamente, cada una de estas dos vacunas, la de Salk de virus inactivos y la de Sabin de virus atenuados, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las ventajas de la vacuna de Salk, como les dije, es que la probabilidad de que produzca casos de poliomielitis es extremadamente baja, prácticamente nula, o sea que es una vacuna muy, muy segura. Eh, pero el problema es que debes inyectarla y entonces eso es mucho más costoso para las campañas masivas de vacunación porque necesitas no solamente invertir en los frasquitos donde van y en la propia vacuna, sino también en la jeringuilla y no sé qué, entonces es más complicado, ¿ves? La vacuna de Sabin, que fue autorizada en 1962, de verdad que dio un gran impulso al proyecto de erradicación mundial de la polio, porque es una vacuna mucho más sencilla, es mucho más económica, no requieres entonces vacunas para inyectarlas. Sí es más lábil a la temperatura, es decir, no puedes dejar el frasquito entonces a temperatura ambiente porque los virus se te van a descomponer, así que siempre debían llevarla en uno, ¿cómo se llama? Un Eh, coolercito. en un culercito, siempre. Y tú vas a ver, si ves de repente imágenes de las campañas de vacunación actuales en África, tú vas a ver que los médicos andan con esos culercitos y están ahí metidos en hielo. Pero es mucho más fácil. Eh, entonces, ahora, cuando imagínense que ustedes vamos a ponerlo, ustedes son miembros de un equipo de vacunación de la OMS. La OMS se propuso el plan de la erradicación mundial de la polio en el 88, ¿ok? Y ustedes forman parte entonces de este equipo. Y ustedes van, digamos que a Nigeria, que es uno de los países donde hay todavía casos silvestres de polio. Entonces tú vas allá, tú vas
¿Cuál de las dos vacunas elegirías? ¿Elegirías la vacuna de virus atenuado de Salk, perdón, de Sabin, o la vacuna de virus inactivo de Salk? En esas condiciones, cuando tú vas a un país en donde todavía el virus es prevalente, tú vas a tomar entonces la más barata para tratar de inmunizar a la mayor cantidad posible lo más rápidamente posible, con el menor número de dosis posible. Por eso es que tomas la segunda vacuna, la vacuna de Sabin, que es la vacuna de virus activo. ¿Se acuerdan? Les dije que una de las ventajas de la vacuna de virus atenuados, dije atenuados. Dice vivo, dice Sí. activo. Ajá. Activo, bueno, atenuados. Sí. Una de esas vacunas es que como el virus no está del todo inactivo, él puede infectar poquitas células, pero no tantas como para enfermarte, pero te va a inyectar un poquito. ¿Okay? Te va a infectar un poquito. Así que tu cuerpo va a producir más virus endógenamente para que tu respuesta inmunológica sea más potente y entonces genere una memoria más duradera. ¿Okay? Porque tú lo que quieres es con la menor cantidad de aplicaciones, en este caso es oral, de aplicaciones, tratar de generar la mayor inmunidad posible. La otra razón por la que tú elegirías la de Sabin en esas condiciones es porque la de Sabin, que no les había dicho, a diferencia de la de Salk, la de Sabin previene los contagios. No solamente protege tu cerebro y tu médula espinal para que el virus no se le meta allí, sino que también protege tu intestino, que es la vía de ingreso del virus. Ese virus se contagia cuando tú tomas agua o alimentos contaminados o cuando tocas superficies que han sido tocadas por alguien que está infectado y te lo llevas a la boca. ¿Ves? Muy parecido al coronavirus. Entonces, la de Sabin te produce inmunidad, no solamente en el sistema nervioso central, sino también, o sea, lo protege, sino que también protege tus intestinos. Así que el virus no se va a reproducir en tus intestinos y no vas a contaminar a las demás personas. Por esa razón es que esa vacuna es la elegida para tratar de cortar rápidamente la línea de transmisión. Sí. Ok, la desventaja es que como la de Sabin está hecha con virus atenuados, que aún están activos, sí tienes el riesgo de que en algún caso muy, muy, muy remoto se desarrolle la enfermedad. Por eso es que apenas tú controlas la transmisión del virus en un país, cuando ya tú consideras que está controlado, entonces se recomienda pasar a la vacuna de Salk, que es inactiva y que casi no tiene riesgo de producir la enfermedad por sí misma, para entonces tratar de terminar de inmunizar a la población. Entonces, medio que final feliz, o sea, los dos bandos opuestos terminaron produciendo soluciones que entre los dos se complementan mutuamente. Pero aún así, no sé, Sabin nunca le devolvió el habla a Salk, ¿no? Yo creo que no, Chuleta, yo creo que no. Y cada vez le voy a decir, es que ese Sabin Albert Sabin era bien testarudo. Cada vez que alguien decía, pero doctor Sabin, su vacuna parece que ha producido ciertos casos. Y él decía, no, eso es mentira, son patrañas y no sé qué, eres un mentiroso. Pero todo el mundo sabe que él sabía que como era una vacuna de virus atenuados, pero estaban vivos, podía ser. Que sí podía hacerlo. Así que le voy a dar una tareita. ¿Ustedes tienen todavía su vacuna, su tarjeta de vacunación? Yo debo tenerla en algún lugar, sí. Si es así, cuando terminen ahorita, no sé, cuando quieran, vayan a buscar su tarjeta de vacunación y revisen qué tipo de vacuna recibieron. Si son ustedes del Team Salk, Jonas Salk, con su vacuna de virus inactivos, o son del Team Sabin, de Albert Sabin, con su vacuna de virus atenuado. ¿Cuál preferís? Sí. Ahorita dinos cuál prefieres ser. ¿Prefieres ser Team Salk, el que se llevó la gloria? O el Team Sabin, que fue cuidadoso y odiaba a Salk. Lento pero seguro. Lento, mira, pero se nos está acabando el tiempo, pero yo quería que nos echaras el bochinche de qué está pasando, cómo se conecta el talibán con la polio. Ese es otro bochinche tremendo. Sí. Okay. Tenemos 9 minutos. Sí, o 6 minutos. Ok, yo estaba preparándome, muchachos, para ustedes, para traerles un montón de bochinches y cuentos. Y llegué entonces a encontrar el video de la conferencia que dictó un señor que ha investigado la historia de la poliomielitis y del desarrollo de sus vacunas. Resulta que hay una relación entre los talibanes, desafortunadamente, y la reducción de las campañas de inmunización contra la poliomielitis en Afganistán. ¿Recuerdan cuándo fue
que la CIA mató a Osama Bin Laden. ¿Cuándo fue? ¿2000 qué? 2000, no sé, no me acuerdo. Ya Pero la está la vida. Wikipedia. Vamos Sí. por ahí. 2000, a ver, ¿cuándo fue? Aquí está. Fue en el 2011, ¿ok? En el 2011. Pues resulta que inmediatamente comenzaron los talibanes, desafortunadamente, a matar o a amenazar a los médicos en Afganistán que estaban participando de las campañas de inmunización. Y de hecho, amenazaban a los padres para que no llevaran a sus hijos a ser inmunizados. Pero entonces uno piensa, ¿pero por qué? O sea, sabemos que los talibanes son súper extremistas, pero ¿por qué se ensañarían contra los médicos Anti-vaxxers. que quieren erradicar? ¿Será que se convirtieron ellos en anti-vaxxers? Sí. Pues resulta que la conexión está precisamente en la muerte de Osama Bin Laden. Según el bochinche, la CIA, para tratar de localizar a Osama Bin Laden, que se encontraba en Pakistán antes de su muerte, ellos contrataron a una persona que se hizo pasar por, bueno, yo creo que él era uno de los médicos que participaba de las campañas de inmunización, pero le pidió que fuera a estos sitios donde ellos creían que estaba Osama Bin Laden y que les dijera que estaba llegando allí nada más para inmunizar. La idea era que tomara muestras de sangre que luego serían analizadas por la CIA en los laboratorios y a través de análisis de ADN, ellos identificarían si en ese sitio se encontraba Osama Bin Laden. Así que eso fue lo que hicieron para localizar el complejo en el que se estaba refugiando Osama Bin Laden. Y cuando al final los talibanes se dieron cuenta que había estado involucrado uno de los médicos de las campañas de inmunización, entonces le declararon la guerra a todos los médicos. A la OMS. Y desafortunadamente esto ha tenido ya sus consecuencias porque es una de las razones, tal vez es la razón más importante por la que los casos de poliomielitis han aumentado en Afganistán. ¿Ok? Y una de las razones por las que todavía no hemos podido erradicar la poliomielitis del planeta. Pero que estamos caminando en esa dirección. Sí. Y la poliomielitis sería entonces cuando finalmente se erradique la tercera enfermedad en ser erradicada. Erradicada. Del Así mundo, es. Después de la viruela y de la peste bovina, que la peste bovina en realidad es una enfermedad que afecta a ganado, como su nombre lo indica, no es una enfermedad humana, pero se la ha erradicado también. Ok, bueno, nos queda medio minuto, yo creo. Así es Sí. que yo creo que pudimos. Pues se nos quedó por fuera, estamos cool, 1 hora entera. Así Una que, hora entera. Entonces, a ver, mientras tanto, muchachos, si tienen tiempo, ¿cuántos minutos tenemos? 4. 2 minutos. 2 1 minutos. minuto, Bueno, sí. Digo ya, despedirse. Muchas gracias. No, conclusión. ¿Qué dirías? Ajá. ¿Qué aprendí? O sea, yo creo que... ¿Qué aprendiste con esto? que aprendí eso. O sea, a mí o sea, como increíble cómo en tan poquito tiempo pasamos de una situación que era terrible, regular, una enfermedad que afectaba al mundo entero, a 50 años después, a estar erradicándola de continentes completos. O sea, yo creo que es o sea, una demostración de las ventajas del proceso científico. No sé, yo creo que es una buena noticia para momentos como de zozobra como el que vivimos ahora. Pero que por otro lado también reconocer o entender como el tiempo que se requiere para hacer las cosas bien. Sí, así es. A mí investigar esto para ustedes, muchachos, me ha ayudado a valorar mucho, mucho más. O sea, siempre lo he valorado, pero valorar muchísimo más la necesidad de la inversión en la ciencia. Si Jonas Salk no hubiera recibido los fondos, porque se nos quedó en el tintero hablarle sobre el financiamiento. Hay una historia muy bonita que trata sobre la llamada Marcha de los Centavos, una gran campaña nacional en los Estados Unidos para financiar el desarrollo de la vacuna. Se recaudaban al final, se recaudaban cerca de 22 millones al año. O sea, porque ellos se dieron cuenta que todas las personas podían donar aunque fuera 10 centavos. Y de esa manera entonces se apoyaban. No estoy diciendo que sea la obligación de todos nosotros contribuir con eso, pero los gobiernos deben reconocer la importancia de la inversión en ciencia, porque la ciencia
reflejada en las distintas disciplinas prácticas, incluyendo la medicina, al final ayudan a mejorar nuestro estilo de vida, a mejorar nuestras condiciones de vida, nuestra esperanza. Y otra cosa que este estudio me enseñó es que, Rapidito, 20 sí, segundos. es que las vacunas verdaderamente han hecho una gran labor por la humanidad y que no debemos darle la espalda a las vacunas. Las vacunas bien desarrolladas y bien aplicadas salvan millones de vidas.